Dios te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saludo tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos está dando de vida el día de hoy para que pueda yo compartir la palabra de Dios contigo, ¿verdad? Y tú también para poderla escuchar. Gracias a Dios por esta oportunidad que Dios también te está dando a tu vida, ¿verdad? Y a la mía también, gracias a Dios por su misericordia del Señor. Aquí estamos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el invitado de honor siempre a mi vida. Invítalo a la tuya, querido hermano, querido amigo, que sea el Señor, que sea su Espíritu Santo, dándote el entendimiento, el discernimiento a su palabra, ¿verdad? Vemos cómo Dios cada día, cada momento, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Yo te invito, querido hermano, ¿verdad? Que tú siempre le des el alimento espiritual a tu vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que cada vez que tú escudriñas la palabra de Dios, tú te santificas más. Vas diciéndole al Padre qué es lo que no te agradas, Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo quite de mí, ¿verdad? Pídele al Señor Jesucristo y dale el alimento a tu espíritu, así como das el alimento a tu carne, ¿verdad? Para que comas, ¿verdad? Para que puedas estar bien. Así también tu espíritu necesita su alimento, querido hermano. Alimenta al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tal vez estés muriendo, ¿verdad? Y no te das cuenta, ¿verdad? Busca del Señor, escudriña la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso te digo, acércate al Señor cada día más si le amas al Señor, ¿verdad? Si le amas, porque Él sí te ama y te está esperando con los brazos abiertos a que tú te decidas, como dice el Señor, ¿verdad? Y que ese momento, ¿verdad? Que tú vengas a Él y corras a Él, ¿verdad? Que el Señor está buscando lo que se había perdido, ¿verdad? No pierdas tu primer amor, busca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Porque por la oportunidad que Dios me da, ¿verdad? Y para yo poder compartir la palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar hablando bajo el tema el mensaje a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, 8 al 11, ¿verdad? Vamos a continuar en esta palabra como Dios, ¿verdad? Les habla a cada una de las iglesias. Estamos con la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y le doy las gracias a Dios porque yo digo siempre la palabra de Dios es de bendición para mi vida y yo la agarro toda, ¿verdad? Agarro toda. ¿Por qué? Porque si algo, ¿verdad?, está en mi mal, ahí el Señor me va a corregir, ¿verdad? Y si algo ya digo, Señor, ya esto ya no está en mí, gloria a Dios. Yo le digo también, Señor, gracias, Señor, ¿verdad? Porque tú ya lo has quitado en mí, ¿verdad? Por eso el Señor dice, ¿verdad? Hay que agarrar la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que es la palabra de Dios, agárrala, que es el alimento para tu vida espiritual, ¿verdad? Eso te va a ayudar en la lucha, en la prueba, en la aflicción, en la tribulación, en todo, ¿verdad? Y aquí vamos a estar leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, dice el Señor, ¿verdad? Vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos habla a través de su palabra. El Señor hablándole, ¿verdad?, el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Mismo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él firmando la carta que Él era el que le escribía, dice, ¿verdad? Esta iglesia perseguida, vemos cómo Dios ahí nos demuestra, ¿verdad? Una iglesia perseguida, ¿verdad? ¿Por quién? Por el mismo Satanás.
por el mismo Satanás, siendo perseguida esta iglesia, pero algo está mandando el Señor esta carta, estas palabras de aliento, ¿verdad? Es decir, yo soy el Todopoderoso, ¿verdad? El primero y el postrero, dice, el que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, el Señor diciéndote y recordándote, querido hermano, ¿verdad? Y amigo, Cristo no está muerto, Cristo se levantó de esa tumba y está vivo, dice el Señor. Él es el mismo que te está escribiendo y dice esto. Y confirmación te está diciendo el Señor, yo veo y conozco tus obras y veo lo que tú estás pasando el día de hoy, ¿verdad? Veo lo que tú estás padeciendo también, ¿verdad? Veo todo y te conozco completamente, ¿verdad? Pero ¿qué dice, verdad? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Todas tus obras el Señor las está conociendo, escribiéndole el Señor al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, ¿verdad? Es decir, ahora no tan solamente al pastor, a todos, ¿verdad? A todos en general, pero principalmente el Señor le escribe al ángel de la iglesia, que es decir, al pastor de la iglesia, ¿verdad? Que está en Esmirna, que está aquí, ¿verdad? Al pastor al que se le está escribiendo. Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación, por lo que tú estás pasando, por lo que tú eres perseguido, por lo que tú eres afligido, dice el Señor. Yo estoy conociendo tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tu pobreza. Pero tú eres rico. Ahí viene el Señor mirando. Tú eres rico. Tal vez te estés diciendo, yo no tengo nada. Yo estoy padeciendo esto. Yo estoy padeciendo el otro, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre yo? Pero te digo algo, siervo del Señor, sierva del Señor, que dice el Señor, que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás trabajando para el Señor, tú estás haciendo todo conforme al Señor, te dice el Señor que tú eres rico. Tal vez no estés haciendo tesoros para aquí en la tierra, pero estás haciendo lo más importante, ¿verdad? Tus riquezas para el Señor, allá las tienes todas, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo, verdad? Aquel me recuerda aquel rico insensato, ¿verdad? Que no tenía a Dios en su corazón, ¿verdad? Pero se preocupaba solamente por el vivir aquí en esto que es vanidad en este mundo, por hacer riquezas aquí. Pero si tú, amigo, no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. No tienes nada, dice el Señor. Y tú, querido hermano, si estás padeciendo y dices, ay, pero no tengo nada, no tengo estas bendiciones aquí, ¿verdad? Pero yo te digo, dice el Señor, que tú eres rico porque tú te estás preocupando por hacer tus tesoros en el cielo, ¿verdad? Y a ti, querido amigo, ¿qué te dice el Señor? Búscame hoy que tienes la oportunidad. El dinero, las riquezas de aquí en la tierra, esto aquí se va a quedar, esto aquí se va a hacer nada. Viene algo como lo pierdes tan pronto, ¿verdad? Tanto que te haya costado, pero si tú no tienes a Cristo, ¿verdad? Lo siento mucho, eres pobre, dice el Señor, ¿verdad? Para con Él, ¿verdad? Así que busca del Señor, Dios te está dando esta oportunidad, ¿verdad? Y tú, querido amigo, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que esta es la oportunidad que Él te está dando, ¿verdad? Para que tú, ¿verdad? Te arrepientas, para que tú le busques, ¿verdad? Y no seas, ¿verdad? Como aquel rico insensato que no sabía, ¿verdad? Que no quiso buscar del Señor, no quiso creer en el Señor, ¿verdad? Pero a ti te está dando el Señor esta oportunidad para que tú le busques, ¿verdad? Y hermano, ¿verdad? Dice el Señor, tú, ¿verdad? Que estás pasando tribulación o angustia, te digas no tengo nada, pero te estás preocupando por la obra de Dios, haciéndolo todo para el Señor. Dice el Señor, tú eres rico. Tal vez no tengas ningún carro, tal vez no tengas ninguna casa, ¿verdad? Que sea tuya, pero dice el Señor, tú la tienes, las mansiones allá en los cielos. Tú tienes todo allá en el cielo, ¿verdad? Y eso está mirando el Señor, que a pesar de que está viendo tu pobreza, que tú estás padeciendo aquí. Dice el Señor, tú eres rico, querido hermano, querido amigo, ¿verdad? Si tú, ¿verdad? Le entregaste al Señor tu corazón y te diga, ay, ¿por qué ahora me está yendo así? ¿Por qué ahora no tengo nada por lo que antes tenía? Dice el Señor, tú eres rico para conmigo, porque ahora me quieres ser agradable a mí, ¿verdad? Ahora, dice el Señor, si aquí no tienes nada, pero allá en los cielos tienes
todo tu tesoro, ¿verdad? Y así, querido pastor, queridos hermanos, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo el Señor? Si tú estás padeciendo aquí, tú eres rico para con Dios porque te estás preocupando, ¿verdad? En serle fiel a Dios en todo, ¿verdad? En hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí mismo le está diciendo a la iglesia, dice, y veo tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Tú eres rico. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, dice, sino sinagoga de Satanás. Algo que también estaba viendo el Señor, que había blasfemia, dice, ¿verdad? ¿Y quiénes son los judíos y no lo son, verdad? Son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que ya han creído, ¿verdad? Pero no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren vivir no quieren permanecer en la palabra de Dios, ¿verdad? No quieren ser verdaderamente libres, ¿verdad? No quieren ser verdaderamente discípulos del Señor, ¿verdad? Aquellos que andan criticando, aquellos que te hacen hacer sentir mal, aquellos, ¿verdad? Que no obedecen a la palabra de Dios, es decir, no la ponen por obra. Entonces esos son, ¿verdad?, los sinagogas de Satanás, dice el Señor, los instrumentos de Satanás. Desen cuenta que solamente se dicen ser cristianos, que solamente se dicen acá y andan, ¿verdad?, blasfemando, ¿verdad? ¿Por causa de quién? Dice el Señor. Esto por los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás, dice, ¿verdad? Y eso también los está mirando el Señor, lo que están haciendo. Y yo meditando esto, lo que es la palabra de Dios, digo, esta iglesia también estaba siendo perseguida por esta sinagoga, ¿verdad? Que es decir, del mismo diablo, ¿verdad? Y luego dice así, te está diciendo el Señor, querido hermano, no temas, dice, tú no tienes que tener miedo a nada, ¿verdad? Lo que se te levante contra ti, ¿verdad? A todos aquellos que te quieran, ¿verdad?, a que tú no pongas por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellos que te quieran pervertir, en otras palabras, ¿verdad? Dice el Señor, tú no temas, dice, ¿verdad? Tú tienes que serle fiel al Señor, dice, tú no temas en nada lo que vas a padecer. Y te están criticando, déjelos, ¿verdad? Pero usted practique la palabra de Dios, usted viva la palabra de Dios, usted pastor, usted dígale, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no tiene que temer a nadie, que el que dirán o el que se irán, ¿verdad? Usted tiene que decir la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuentas el Señor le va a pedir al ángel de la iglesia, dice la palabra de Dios. Yo veo esto, pero tú no tengas temor en nada lo que vas a padecer, dice el Señor, dice, porque aquí el diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que algunos van a ser perseguidos más, ¿verdad? Van a ser atribulados, ¿verdad? Van a ser afligidos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, querido hermano, querido amigo, hermana, ¿verdad? Que estás padeciendo, que eres afligido, que te están criticando ahora en día, ¿verdad? ¿Me entiendes? No hagas caso en nada, ¿verdad? Si estás padeciendo esto, tú solamente séle fiel. Tú has decidido seguir a Cristo, tú séle fiel al Señor. Vive conforme a la palabra de Dios, vive, haz la voluntad del Señor, ¿verdad? En tu vida, séle fiel, no le niegues en nada al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estás pasando esas tribulaciones, dice el Señor, tú tienes que continuar siéndole fiel al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice en Santiago, ¿verdad? 1:13 dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Porque cuando alguno es tentado, dice la palabra de Dios, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, en verdad. A ti nadie te está tentando que sea Dios, ¿verdad? A ti te está tentando el que es el diablo, ¿verdad? El diablo mismo es el que anda tentando, ¿verdad? Para ver si tú niegas al Señor, ¿verdad? Pero tú ahí donde te tienes que portar bien, tiene que haber ese temor de Dios en tu vida, joven, también, ¿verdad? Guárdate para el Señor, donde quiera que andes y te presente alguien por ahí, verás si no te caeren en mal, ¿verdad? Joven, ¿verdad? Mantente firme, séle fiel al Señor, ¿verdad? Porque estás siendo probado, ¿verdad? Porque el diablo te anda tentando, ¿verdad? Para que tú niegues y sea perseguido. Está siendo perseguido, ¿verdad? Pero dice el Señor, tú tienes que serle fiel. Tú tienes que serle fiel. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? El 14 dice, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Así que tú no puedes, ¿verdad?,
culpar al Señor. Pero algo te está diciendo en el 12, ¿verdad? De Santiago 1:12 dice, pero vas a ser bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Tal vez estés pasando una enfermedad, tal vez una tentación carnal, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero te está diciendo el Señor, ¿verdad? Tienes que soportar, ¿verdad? La tentación, dice, tienes que mantenerte firme y fiel al Señor, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Tienes que resistir, no tienes que negar al Señor. Tal vez estés demasiado enfermo y sientes que ya no puedes más, que no te viene la sanidad a tu vida, ¿verdad? ¿Qué te dice el Señor? Séle fiel, nunca le niegues, ¿verdad? Y vas a ver cómo Dios, ¿verdad? Te va a dar esa corona de la vida que Dios dice ha prometido a los que le aman. ¿De qué manera tú puedes demostrar al Señor Jesucristo que le amas? ¿Cómo le puedes demostrar tú? No negándole al Señor, ¿verdad? No fallándole a Dios, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, caminando en obediencia, ¿verdad? Resistir en cada lucha, resistir en cada prueba, en cada aflicción. Tú continuar así como Job, que continuó, ¿verdad? Adorando a Dios. Así tú puedes demostrar que le ama, ¿verdad? Aunque el diablo vino a tentarlo, ¿verdad? Vino ahí, ¿verdad? Pero él siguió fiel y nos demuestra, ¿verdad? Y para coronar, ¿verdad? Su corona de vida, ¿verdad? Vemos. Ejemplo nos ha dejado el Señor en su palabra. Y así también nosotros, ¿verdad? Aunque por una crítica no vayas a desmayar, por una crítica no vayas a retroceder, ¿verdad? No, tú séle fiel al Señor, tú vives la palabra de Dios, tú hablas la palabra de Dios, no te avergüences del Señor, ¿verdad? Tú sigues haciendo, porque cuenta le vamos a dar a Dios si no se habla la palabra de verdad, ¿verdad? Oh, dice el Señor, tú tienes que seguir siéndome fiel, dice, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿oyeron? Hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no me está pidiendo fidelidad por el día de hoy nada más, sino que siempre, ¿verdad? Hasta que el día que Dios me mande a llamar, hasta que el día que Dios venga, ¿verdad? También, o puede ser ese momento, ¿verdad? Pero hasta entonces tengo que seguir siéndole fiel, tengo que seguirme guardando para Él, tengo que seguir, ¿verdad? Viviendo la palabra de Dios, tengo que seguir permaneciendo en la palabra de Dios para que pueda ser ese verdadero discípulo, ¿verdad? Y es lo que está mandando el Señor, a que tú no tengas temor, ¿verdad? Si tú eres perseguido, si tú eres perseguida, no resbales del camino del Señor, síguele siéndole fiel a Dios, pídele a Dios, ¿verdad? Que Dios te ayude. Dice el Señor, orad por vosotros mismos, ¿verdad? Para que no vayamos a caer, ¿verdad? Pero aquí mismo el Señor hablándole, ¿verdad? A esta iglesia, ¿verdad? Querido pastor, queridos, ¿verdad? Pastores, el Señor, ¿verdad? Les estaba hablando, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad? A ti te estoy hablando, yo conozco tus obras, ¿verdad? Tu pobreza, ¿verdad? Y tu tribulación, pero algo estaba diciendo el Señor, eres rico porque tú estás conmigo y estás haciendo la voluntad que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere que tú hagas, pero no tengas miedo porque van a continuar más. Van a continuar más porque va a seguir siendo perseguida, porque dice ahí el Señor que el diablo echará a alguno de vosotros, pero algo sí sé, que Dios está con nosotros, que Dios es fiel y también nosotros tenemos que serle fiel al Señor. El Señor está pidiendo una fidelidad continua. Fidelidad continua, esa obediencia, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Esa obediencia, sigue guardándote para el Señor. Pero algo dice ahí, ¿verdad? En el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el castigo eterno, que es el lago de fuego, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el Señor, verdad? Que si tú tienes oído, vas a oír lo que la palabra de Dios está diciendo y vas a ponerla por obra. ¿Por qué? Para que tú así, dice, si tú vences ese mal que se está presentando, haciéndole el bien, que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces tú no vas a sufrir ningún daño. Tú ya no vas a estar, ya no vas a padecer, ni te vas a ir al lago de fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Seguridad hay, que dice el Señor, no vas a sufrir, no te vas a ir al infierno. Si tú le eres fiel al Señor, si tú te guardas para el Señor y si tú sigues viviendo verdaderamente en su palabra, ¿verdad? Eso dice el Señor, si tú le sigues siendo fiel en todo al Señor, ¿verdad? Tú no vas a sufrir ese daño. La segunda muerte es el lago de fuego, lo dice el Señor en su palabra en Apocalipsis, ¿verdad? 20:14, ¿verdad? Nosotros, querido hermano, querido amigo, ¿verdad?
Guárdense para el Señor, busquen de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ama, por eso cada día nos habla. La palabra de Dios yo sé que ha hecho de bendición para tu vida, para mi vida también, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad, ¿verdad? Si no tienes a Cristo en tu corazón, querido amigo, yo te invito a que te acerques al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que solamente Él es el único quien te puede ayudar, quien te puede salvar y quien te puede dar esa vida eterna, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo es el único, ¿verdad? Y verdadero y fiel, ¿verdad, amigo? Dice el Señor. Él nunca te va a dejar, ¿verdad? En todo momento Él va a estar al pendiente de ti, ¿verdad? Así como ha estado conmigo, ¿verdad? Me siento feliz de tenerle mi corazón desde el momento, ¿verdad? Que yo le acepté, ¿verdad? Me siento diferente, me siento viva, ¿verdad? Gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que murió por ti y por mí para que yo tenga el perdón de pecados también, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Cómo Dios demostró ahí su amor, que Él se entregó por completo. Si también nosotros hay que entregarse por completo al Señor, serle fiel por completo a Dios, ¿verdad? Que Cristo te ama, Cristo nos ama grandemente, ¿verdad? Yo te invito a la Iglesia Ministerio Dios Altísimo, ¿verdad? Que se encuentra ubicado en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas, código postal 77067, teléfono 832-275-1178, con los pastores Raúl e Idalia Argueta. Ahí te esperamos, serás bienvenido, querido hermano. Esforcémonos cada día a serle fiel al Señor y hasta la muerte, ¿verdad? Y a ser verdaderamente hijo de Dios, como dice el Señor en su palabra. Hay que ser, ¿verdad? Verdaderamente libres, como dice el Señor, ¿verdad? Hay que ir conociendo cada día más y más la verdad. Dice el Señor, ¿verdad? Santifícalo, Señor, en tu verdad. Y tu palabra es verdad. Así que continuemos escudriñando la palabra de Dios, porque es la que nos santifica. Y si nosotros no la leemos, no vamos pidiéndole directamente al Señor ahí, ¿verdad? Señor, ¿qué es lo que hay mal en mí? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo lo vas a quitar de ti? Ahí va a haber esas arrugas, esas manchas, ¿verdad? Y solamente así nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? A través de su palabra, como dice el Señor. Esforcémonos cada día haciéndole fiel al Señor, que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y viene por su iglesia preparada y sin mancha y sin arruga. Tienes tú y yo que tenemos que ser esa luz, ¿verdad? Dice el Señor, esa luz, porque si no, vamos a hacer esas tinieblas y el Señor no nos va a poder ver, porque el Señor es luz, dice el Señor, ¿verdad? Así que, querido hermano, esforcémonos cada día siéndole fiel al Señor, ¿verdad? Que todo es para el Señor, dice el Señor, ¿verdad? Hay que darle las gracias a Dios por todo, por este día, por esta misericordia del Señor, que aquí estamos, querido amigo. Es la oportunidad que Dios te está dando. Dios te ama, Dios te bendiga grandemente y Dios me los bendiga grandemente.